Vamos a la segunda epístola de Pedro. Epístola es, sí, ¿verdad? No es pistola, es epístola. La segunda de Pedro. Quiero hacer una reflexión. Capítulo 1, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y vamos a ir leyendo por partes. Vamos a leer primero del versículo 1 al 4, lo va a aparecer ahí en la pantalla por si usted no trajo hoy Biblia. Ahí está. Dice el escritor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Luego leemos los versículos 3 y 4. Dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí paramos y solo quiero decir la primera parte del otro: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y regresamos al 3 y 4. La primera cosa que quisiera decir yo hoy en la mañana es el hecho que Dios, como parte de su voluntad, ha hecho una provisión para nuestra vida, para que nosotros podamos caminar en Él. Dios ha hecho una provisión completa, y desde el día Él trabajó en nuestra vida antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero desde el día que nacimos de nuevo y pusimos nuestra confianza en el Señor Jesús, habiéndole conocido a Él como Señor y Salvador, la Biblia dice que todas las cosas, y cuando la Biblia dice todas, son todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, a todo lo que tiene que ver con nuestro caminar en Dios, ya nos fueron dadas. Dios hizo una provisión completa para nuestra vida, y es únicamente en Él, y estando en Él y viviendo en Él, que ustedes y yo encontraremos las soluciones a todos los problemas de la vida, a las crisis que enfrentamos y la forma de caminar en medio de esos tiempos difíciles que tanto nos afectan. Dios ya hizo provisión. Y la clave es que entendamos que necesitamos permanecer en Él. Ya le conocimos, ya Él nos conoció, y Dios dice que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de nuestros deseos. Eso es algo que usted y yo enfrentamos todos los días de la vida. Son elecciones que hacemos en todo tiempo. En Dios, en Cristo, hay provisión para nuestra vida, para que usted y yo podamos salir avantes en todas las luchas que enfrentamos, en todas las tentaciones que enfrentamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios es bueno. Él hizo provisión en Jesús. Él sabía que por nosotros mismos no íbamos a poder renunciar, abandonar, ser perdonados de nuestros pecados. Así que la Biblia dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Dios es un Dios dador. Empezando por eso, el regalo más preciado que los seres humanos podemos recibir en la vida es la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús en la cruz. Eso es lo más preciado de la vida. Significa la opción de recibir, en el caso de haber recibido, en el caso de los que ya somos creyentes, el regalo de la vida eterna, el perdón de pecados y la vida eterna. Una provisión completa. Dios hizo provisión en Cristo. Nos amó tanto que dio lo mejor que Él tenía, a su Hijo único. El Verbo, el Dios eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Los discípulos escribieron: vimos su gloria, vimos a Dios hecho hombre.
Ese Hijo de Dios, ese Jesús, ese Verbo encarnado, caminó entre nosotros y hoy su obra permanece en nuestra vida por el Espíritu Santo. Hay una provisión y tenemos, amados hermanos, en todo tiempo de la vida que echar mano de esa provisión. Por eso es que con frecuencia los que le servimos los animamos a leer las Escrituras, los animamos a orar, los animamos a congregarse, los animamos a buscar, en nuestro caso, la única reunión general que tenemos, la reunión dominical. Los animamos a ir a las iglesias en el hogar. Animamos a las hermanas a ir a los grupos de Nueva Mujer, a los jóvenes a congregarse, buscar un lugar en la semana donde podamos también aprender y poder crecer, porque eso es parte de la vida cristiana. Dios ya hizo provisión y tenemos que buscar todos esos lugares donde Dios ha provisto para nuestra vida. Y la segunda cosa que quisiera mencionar está en el versículo 5. Dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Como hay una provisión, como hay un favor de Dios, como hay una gracia de Dios y una gracia de Jesús en la cual estamos aprendiendo, recibiendo, desarrollando el potencial que hay en nuestra vida, el escritor nos anima a crecer y a madurar en la fe. Ese es un proceso en el que contamos con Dios, pero que sí quisiera decir que a la luz de la Escritura en muchos pasajes depende de usted y depende de mí. Lo normal debiera ser en la vida cristiana, como ocurre en lo físico, después que nuestros padres nos cuidan desde bebés y nos llevan a todos los grados de escuela que pasan hoy, ¿verdad? Yo fui directamente a primero primaria, no pasé por todo ese pre hasta llegar a kinder y párvulos, preprimaria y pasar a primero. Ese proceso normal de la vida en que nos llevan a primaria y algunos a básicos y nos graduamos de una carrera intermedia, otros cuantos van a la universidad y adquieren una licenciatura y maestrías y doctorados. Ese proceso natural de la vida es también el mismo proceso que Dios quiere que caminemos en la vida cristiana, y contamos con todo su potencial en nuestro corazón y en nuestra vida, todo su apoyo y todo su respaldo. Pero Pedro dice: ustedes necesitan ser diligentes. Dice poner toda diligencia, no solo diligencia, sino toda diligencia para añadir. Es una palabra clave en ese pasaje. Añadir a la fe virtud. Y pareciera que destaca una serie de cualidades de carácter, virtudes internas y externas que pueden manifestarse como que fuera una escalera. Añadan a la fe virtud, añadan a la virtud conocimiento, añadan al conocimiento dominio propio, añadan al dominio propio piedad, añadan a la piedad afecto fraternal. Y no se queden ahí, añadan al afecto fraternal de hermanos, añadan amor. Todos esos elementos que son parte de la fe y que ustedes y yo tenemos que desarrollar y cultivar. Hay unos que son más pacientes que nosotros, hay otros que son más impacientes que nosotros. La madurez en ese sentido, por supuesto, es un trabajo de Dios en nuestra vida. Él nos ayuda con su espíritu, nos ha dado elementos necesarios, pero usted y yo, dice la Biblia, tenemos que ser diligentes para buscar el crecimiento y la madurez. Hay una amonestación en la carta o en la epístola que escribe el libro de los Hebreos, donde él dice: ustedes, después de tanto tiempo, si alguien viniera hoy conmigo y me dijera: mira, aquí que tendría razón, ¿verdad? Después de 40 años de estar en el Señor y de estar asistiendo a la congregación, pareces todavía niño, todavía tenés necesidad de pacha, de leche y no de alimento sólido. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ese fue un problema que pasaron a la carta que se escribe a los hebreos. Después de tanto tiempo, porque lo normal debiera ser los primeros grados de escuela, primaria, básicos, graduarse, trabajar, proveer, igual en la vida cristiana.
pasar los primeros años de cristianismo, ir a la escuela, ir a básicos, graduarse de alguna carrera intermedia y empezar a practicar los elementos de la vida cristiana. Eso es lo normal. Lo normal no debiera ser mantenernos luchando en todo tiempo contra las mismas cosas en todo tiempo. Lo normal debiera ser crecer y madurar y hacernos adultos y empezar a ser nosotros colaboradores de Dios en la tarea de equipar y edificar a otros también. Por eso pensaba, mientras pasaban estos chicos aquí, estos jóvenes acá, pensaba en otros de ustedes, hermanos, que están en la congregación y que ya son jóvenes adultos también y que tenemos mucho que dar. Hemos aprendido a través de los años, no solo en la congregación. Hay chicos, hay jóvenes aquí adultos que sus padres han invertido toda la vida de ustedes para ayudarles y llevarles adelante, no solo en lo natural, sino también en el Señor. Hay jóvenes adultos aquí que tienen mucho que dar, porque hemos crecido y hemos aprendido. Y en nuestro caso, como iglesia local, yo tengo que reconocer que Dios ha sido bueno para enseñarnos de una manera correcta, en medio de las cosas que todavía tenemos que aprender, una buena palabra de Dios. Es lo que podemos reconocer. Dios ha sido fiel a proveernos desde el principio gente que nos enseñó de muchas buenas maneras las verdades de la Escritura y nos ayudaron a entender que el cristianismo es algo de todos los días y donde quiera que estamos. No es solo la vida congregacional. Esto es una pequeña parte. 2 horas domingo en la mañana, 2 horas y media. 1 hora y media, una iglesia en el hogar, un grupo de jóvenes, 1 hora, 2 horas, un grupo de nueva mujer, y el resto de tiempo lo pasamos en casa y en el trabajo y en la calle y en el bus, en el tuk-tuk, en la bicicleta, en la moto, donde tenemos la oportunidad de mostrar y de demostrar el crecimiento y la madurez que estamos adquiriendo a través de la vida cristiana. Pongan toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Todavía Pedro es así un poco de enfático, no solo de estar en esas cosas y debieran ser abundantes. Dice, no vamos a estar ociosos ni en cuanto a dar fruto, en cuanto a conocer a Jesús, entendiendo el conocimiento no solo como una información que nos llega a la mente, que nos llega al intelecto, sino entendiendo el conocimiento como algo experimental, como algo que se lleva a la vida práctica. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocer más de Dios y practicar más de Dios. El 9 dice, pero, y está hablando a creyentes, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay una realidad en cuanto a la vida cristiana. Dios nos perdonó por su amor y misericordia, nos limpió, nos hizo ser nuevas criaturas y empezamos el proceso de caminar en Dios. Y de allá para acá hasta hoy, en mi caso 40 años y pico, Dios me ha sostenido, Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado y Dios sigue extendiendo su gracia a través de Jesús en mi vida. Y yo tengo que tener presente que ya Dios hizo una obra completa en mi vida y ya todo lo pasado quedó atrás. Yo ya fui perdonado, yo ya fui limpiado. Pensaba un poquito mientras cantábamos también lo que cantamos de las 99, ¿verdad? El amor de Dios. Pero mire, pues ahora usted y yo debemos ser de las 99 que dejan al cuidado de otro y a no alejarnos de Dios. El llamado es a estar firmes, el llamado es a caminar en Dios, el llamado es por gratitud a Dios a vivir para Él. Y la última cosa que quisiera mencionar está del versículo 10 en adelante. Vamos a leer el 10 y el 11. Por lo cual, ahí lo pusieron ya, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y termina diciendo el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El resultado de nuestra perseverancia, el resultado de nuestra dedicación, el resultado de nuestra diligencia será tener la oportunidad de ser fieles a Dios, de estar firmes ante las tentaciones, las luchas y las crisis de la vida. Y cuando llegue el momento de pasar a ser parte de la iglesia que está en el cielo, porque Dios nos llame a su presencia, mientras Él viene, mientras Él establece su reino completamente, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. En otras palabras, nuestro llamado no es a pasar raspados, no es a ganar con 61 o 60, como se ganan así, las clases se ganan así todavía, en mi tiempo se ganaban con 60, sino el llamado es a mucho más, amplia y generosa entrada, que se nos pueda decir a nosotros como creyentes: has sido fiel en lo que te encomendé, entra en el gozo de tu Señor. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una encomienda diferente en la vida. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hagan firme su vocación, su elección. Haciendo estas cosas no caerán jamás y les será otorgada amplia y generosa entrada. Este tiempo, amados hermanos, en la tierra como creyentes, es el tiempo de vida y de preparación, entre comillas, en un sentido. La salvación ya es un regalo que usted y yo recibimos, pero cómo pasar del otro lado, cómo escribir la historia de nuestra vida, eso lo decidimos cada uno de nosotros. Algunos piensan en ese sentido que Dios ya escribió todo lo que íbamos a hacer en la vida y casi como es una historia escrita por Él, en ese sentido. Y otros piensan del otro lado que es como que hay planes eternos de Dios para nuestra vida, que Dios estableció en su propósito y voluntad eterna para nosotros, pero cada uno de nosotros escribe su propia historia. Ahí está toda la escritura como testimonio de hombres y mujeres, chicos y grandes, que se atrevieron a creerle a Dios y a vivir para Él de diferentes maneras. Dios no oculta absolutamente nada, ni los éxitos ni las victorias, pero también las luchas y los fracasos de todos los creyentes que están en la Biblia, empezando desde Génesis capítulo 1, empezando desde Adán y Eva. Amplia y generosa entrada. Yo quisiera creer que mi vida, cuando llegue al momento allá, espero que sea dentro de muchos años, muchos años más, a que nos sigan invitando a los jóvenes y ya no pueda pasar. Yo quisiera creer que va a haber amplia y generosa entrada y vamos a tener la oportunidad, los que les servimos aquí en la congregación, de seguir viendo jóvenes crecer y edificarse en la fe y responder al llamado de Dios, entendiendo el llamado de Dios no solo como algo que se hace en la vida congregacional. El llamado de Dios es a la vida completa. Si quiero usar esa palabra, estamos aquí dentro de este edificio, allá afuera, nuestra Guatemala, o a donde quiera que vayamos, como dice esa canción, y llevaremos su gloria, que acá, ¿qué? Pueblo y nación. Pero hablemos de nuestra Guatemala. Allá afuera hay empresas, hay lugares de trabajo, hay colegios, hay institutos, hay escuelas, hay universidades que necesitan nuestro testimonio. Hay mucho que hacer en el entorno donde estamos. Allá afuera de este lugar está tu casa, está tu hogar, donde vives con tus padres o vives con tus hijos, donde hay mucho que hacer, donde hay mucho que invertir, y Dios quiere que ese potencial que puso en nuestro corazón para madurar, para crecer, sea abundante en nuestra vida, para que, empezando en lo personal y lo familiar, nosotros nos convirtamos en personas de una buena influencia para toda la gente que nos rodea. Eso fue a lo que Dios nos llamó, llevar su gloria
que para mí representa llevar su presencia, llevar su carácter, llevar su bondad, llevar su amor, llevar su misericordia, llevar la salvación de Dios a todos aquellos con quienes compartimos. Llevaremos su gloria. ¿De qué estamos hablando? De darle a conocer a Él, de mostrar su amor, de extendernos a los necesitados como parte también de ese amor. El resultado de nuestra dedicación. Ser firmes ante Dios, ser firmes ante las crisis de la vida, y cuando llegue el Eterno también tener una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Bien, buen siervo, en lo que te encomendé, en un pasaje de la Biblia dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dios nos está desafiando, hermanos, a un cristianismo práctico. Termino contándoles esto. Hace unos días escuché a mi pariente que conoce al Señor, y las preguntas que él nos hizo en una mesa fueron estas. Me llamó la atención porque me hizo pensar: ¿por qué hemos dejado de ser? Él estaba haciendo referencia hace unos 30, 35 años. ¿Por qué hemos dejado de ser influencia los cristianos? ¿Por qué hemos dejado de confrontar donde hay pecado? ¿Por qué hemos dejado de confrontar las estructuras? ¿Por qué hemos dejado de llevar la verdad de Dios de una manera práctica? Y él decía estas palabras: y nos hemos acomodado y amoldado y toleramos cualquier tipo de cosa en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Y de verdad que me hizo pensar mientras él hablaba, porque habló un buen rato en la mesa donde estuvimos comiendo. ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Y entiendo, él está congregándose, pero a la vez está en una lucha en su corazón. Y él decía: ¿por qué? ¿Por qué? Él decía: la iglesia, los creyentes que yo conocí hace 30, 35, 40 años, ya no estamos, para él es un desafío, ya no estamos haciendo la misma influencia que hacíamos antes. Y me dejó pensando, me dejó inquieto en cuanto a mí. ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera invitarles a ponernos de pie. Si pueden venir los del grupo de alabanza, por favor. Quiero decirles que en la Biblia y en lo que he leído de la Biblia hasta hoy, sigo conociendo a un Dios proveedor en todo sentido. Sigo conociendo a un Dios que con antelación, porque Él es el Dios eterno y conoce pasado, presente y futuro, hizo provisión para cualquier circunstancia que usted y yo vamos a atravesar en la vida. Sigo conociendo a un Dios que, aún conociendo las debilidades, la lucha, los defectos de su pueblo Israel y ahora de la iglesia, sigue amándonos y proveyendo para nuestra vida. Y sigo conociendo a un Dios que tiene una gran expectativa de gente que le ama con todo el corazón y que se atreve a consagrarse a Él. Y sigo conociendo a un Dios que, si usted lee ese capítulo 1 de Pedro, Pedro dijo esto ahí después, ahorita no lo van a poner, pero dijo después de esos versículos, dijo: yo voy a encargarme de recordarles con mucha frecuencia que ustedes necesitan ser diligentes y caminar en estas cosas. ¿Y saben qué les dijo? Como ya Dios me dijo que me voy a morir, después que me muera o antes que me muera, yo voy a dejar a alguien encargado de que les recuerde estas cosas, porque va a ser necesario que se las recuerden. Sigo conociendo a un Dios que todos los días hablará al corazón de su pueblo, al corazón de su iglesia, para llamarnos a la diligencia y a caminar con todo el potencial que Él puso en nuestro corazón. Él quiere tu bienestar y mi bienestar. Él quiere tu victoria y mi victoria. Tú y yo somos instrumentos en sus manos, su pueblo, su iglesia aquí en la tierra, llamados a anunciar. Eso es lo que somos.
desde lo pequeño hasta lo grande. Gracias, Señor, por el llamado para nuestro corazón. Gracias porque cuentas con nosotros, Señor. Nosotros somos parte de tu plan y tu propósito. Tu palabra dice que no fuimos nosotros los que te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Eso lo dijo Jesús en una ocasión en palabras del evangelista Juan. No me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y el desafío de tu corazón y tu palabra, Señor, para nosotros es permanecer en ti. Porque únicamente, Señor, permaneciendo en ti, como esas ramas, Señor, en la vid que reciben su alimento continuo, nosotros vamos a poder dar fruto. Y dando fruto nos vas a limpiar, Señor, para que llevemos y demos más fruto. Así que te damos gracias por tu elección, Señor. Y nosotros queremos hoy, Señor, en lo personal, hacer un compromiso contigo. Tú conoces nuestro corazón, Señor, para caminar en ti. Gracias por ese gran potencial que pusiste en nuestro corazón. Por supuesto, Señor, pedimos la fuerza, la fortaleza, la guía de tu Espíritu, para que nosotros, Señor, al decidir ser diligentes en todo lo que nos toca, podemos seguir creciendo en la fe, Señor, después de muchos años o después de pocos años de conocerte. Queremos hacer firme la elección que hiciste de nosotros, Señor. Y por tu Espíritu, Señor, danos el poder y la gracia, como dice tu palabra, de ser vencedores, de no caer jamás. Y de vivir cada día, Señor, preparados para nuestro encuentro contigo. Que cuando llegue el momento, Señor, como dice tu palabra, nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesús.